Hola, les doy la bienvenida a esta clase. Esta clase es la número 25 de manera, si la vamos numerando de manera correlativa, incluyendo una clase que hicimos, que la intercambiamos por una ayudantía y, por supuesto, considerando que esta clase también está intercambiada por ayudantía, ya que, bueno, como les explicaba, la idea es avanzar un poco para que tengan material para poder ejercitar lo que vamos a ver entre hoy y mañana. El viernes la idea entonces es que van a tener la clase de ejercicio disponible para que puedan entonces revisar los contenidos de manera aplicada, ¿ya? ¿Por qué es importante este cambio? Básicamente tiene que ver con un aspecto metodológico, ¿ya? Y tiene que ver fundamentalmente con que vamos a empezar a ver ahora una materia nueva que es la última materia del curso, ¿ya? Espero que hasta ahora haya sido un curso interesante y motivador, ojalá relacionado fundamentalmente con la importancia, ojalá que le haya quedado súper clara la importancia que tienen estas herramientas en su vida profesional, que van a tener en su vida profesional también, ¿ya? Y bueno, creo que esta última parte como que corona todo, ya que básicamente es una aplicación muy, muy, muy importante y muy común, muy frecuente de todo lo que hemos visto, ya desde el análisis estadístico, el diseño de experimentos y ahora lo que vamos a ver que tiene que ver con el modelamiento empírico, ya que está acá, modelamiento empírico, estimación de parámetros y en adelante también vamos a agregarle también en clases sucesivas el análisis de regresión, ya de regresión. Y básicamente el análisis de regresión, que es algo que es muy, muy, muy importante, tiene que ver con la capacidad que podemos adquirir, ya con la competencia que podemos adquirir para identificar si los modelos que postulamos, modelos empíricos, son buenos o no. ¿Ya? Y entonces ahí uno de repente se le ocurra pensar en el R cuadrado, y efectivamente el R cuadrado es parte de este análisis de regresión, pero son muchos más. ¿Ya? Y tienen un sustento bien interesante que acompaña a esto que les voy a contar. ¿Ya? Entonces, por el chat les mandé un fichero de Excel que dice datos clase 25, la idea es llegar hasta el final para poder entonces utilizarlo para ver la parte de estimación de parámetros, ¿ya? Bueno, como sabemos, partimos siempre por el objetivo de la clase, que corresponde en este caso a definir y caracterizar modelos, ¿ya? Vamos a partir desde una introducción, como es materia nueva, partimos de una introducción que tiene que ver entonces con primero unas definiciones y caracterizaciones, ¿ya? Y como es la última materia se trata de modelos, ¿ya? Modelos bien generales, saliéndonos un poco incluso del diseño de elevado a n, ¿ya? Entonces, la idea entonces es partir definiendo y caracterizando los modelos basados en datos, que también se llaman modelos de regresión, ¿ya? Básicamente definirlos como una herramienta para sintetizar la información, ¿ya? De los sistemas experimentales. O sea, como para tener el contexto, siempre partimos entonces de un experimento y ese experimento nos entrega datos, ¿ya? Y entonces estos datos habíamos dicho que íbamos a obtener información y la forma de obtener la información básicamente es modelándolos, ¿ya? Y los modelos basados en datos, les había contado en clases anteriores que se llaman modelos de regresión, ¿ya? Y uno se supone que define la característica del experimento identificando el modelo que uno quiere llegar, ¿ya? O sea, teniendo a priori claro o una idea de cómo va a ser el modelo que uno quiere llegar, básicamente con el objetivo de plantear al menos un número de corridas mínimas para obtener los parámetros del modelo y ojalá que estas corridas experimentales tengan la energía suficiente para estimar los parámetros de ese modelo. Ya es un concepto que es bien, que generaliza la idea de el diseño 2 elevado a n, en el sentido que vamos a definir el mismo número de corridas experimentales que de parámetros, como número de corridas mínimas, y la ubicación de las corridas experimentales, en el caso de un 2 elevado a n, está asociado a obtener la máxima información, porque básicamente abarcamos toda la región experimental. Pero en la última clase vimos que cuando los modelos tenían curvatura, ya las regiones experimentales cambiaban un poco. ¿Ya? Y de hecho les mostré un ejemplo de una región experimental que se llama, asociada a un diseño de experimentos que se llama diseño central compuesto, ¿ya? Centrado en ese caso, y que básicamente era un diseño experimental que tenía una región experimental que era un círculo o una esfera, que estaba compuesto por los elementos del 2 elevado a n, más puntos centrales, más puntos estrella. ¿Ya? Eso básicamente definía una nueva región experimental. ¿Ya? Y así como esa región experimental hay otras. Ya, por ejemplo, si ustedes están trabajando con diseño de experimentos de mezclas, que se llama, ya los diseños de experimentos de mezcla, donde una de las variables, como uno mezcla cosas y la suma de las, por ejemplo, proporciones en las que uno mezcla, tiene que dar igual 1, ya esos diseños, por ejemplo, no son cuadrados, sino que son triángulos, ya porque una de las, porque existe una ligazón entre las variables independientes cuando estas variables independientes tienen que ver con proporciones de una mezcla, por ejemplo. O sea, hay varias
formas distintas de regiones experimentales, y ustedes pueden adquirir como más información al respecto si la necesitan de la bibliografía del curso, sobre todo en esta parte de la bibliografía de diseño de experimentos, ya del Montgomery. ¿Ya? Montgomery, en ese caso, Montgomery Diseño de Experimentos se llama. Y bueno, y básicamente entonces, lo que nos queda es fundamentalmente identificar si es que presuponemos un determinado modelo y que por lo tanto definimos una determinada región experimental, hacemos los experimentos, obtenemos los datos y obtenemos este modelo, evaluar si es que este modelo representa de manera adecuada los datos. ¿Ya? Entonces, básicamente, para eso tenemos que recordar un poco cómo se obtienen los parámetros de un modelo, ya no 2 elevado a n, sino que cualquier modelo. ¿Ya? Y a partir de eso, entonces, luego aplicar este análisis de regresión, que yo les decía que es lo que se utiliza para, entonces, diagnosticar un modelo. ¿Ya? Y le voy a hacer de inmediato el nexo con lo que vimos en la última clase, ya que estaba asociado fundamentalmente a cuando veíamos esa parte de, primero, determinábamos de acuerdo a la pendiente de máximo ascenso; segundo, cuando observábamos una evidencia de óptimo, teníamos que evaluar si es que estábamos o no en el óptimo, y para eso nos preguntábamos si el modelo estaba ok o no ok. ¿Ya? Y eso básicamente entonces tenía que ver con si es que existía evidencia de curvatura o no. Y la tercera entonces era si es que estaba en el óptimo, cómo hacíamos el diseño, la nueva región experimental en un punto que tiene curvatura. ¿Ya? Y entonces yo les decía, la clase pasada, que cuando hacemos un análisis del modelo que está ok o no ok, lo que estamos haciendo es diagnosticando si es que el modelo predice bien los datos. ¿Ya? Y eso de manera genérica se llama análisis de regresión. Entonces vamos a llegar hasta allá. Entonces, para llegar hacia allá, que es la última parte del curso, lo primero que tenemos que hacer es definir una clasificación de qué modelos son los que vamos a trabajar en esta parte, ¿ya? Y básicamente esa definición se puede, definición asociada al final a una clasificación, ¿ya? La vamos a separar quizás los modelos ya en distintos grupos, ¿ya? Y de acuerdo a distintos criterios. ¿Ya? Y el primer criterio que vamos a ver tiene que ver con la concepción. O sea, yo voy a tener, por ejemplo, distintos modelos, y estos modelos los voy a poder clasificar de acuerdo a en qué se basan. A eso me refiero con la concepción. Y luego también lo puedo clasificar de acuerdo a las relaciones matemáticas que lo describen. O sea, el mismo modelo se puede clasificar con distintos criterios, y en particular me interesa ver dos de ellos, ya que tiene que ver con cuáles son los supuestos que hay detrás de ese modelo, en que se basa, por lo tanto, el modelo, y la segunda es cómo este modelo entonces se ve de manera matemática, asociado entonces a las relaciones que forman la ecuación, si quieren. ¿Ya? Y luego también interpretar el problema de estimación de parámetros, que es el problema de mínimos cuadrados, que es el que me permite entonces llegar a este modelo para luego entonces hacer la segunda parte de análisis. Primero tenemos que ir hacia adelante, estimar los parámetros de un modelo, para luego entonces evaluar si ese modelo es adecuado. Y para eso entonces vamos a revisar los conceptos de mínimos cuadrados, que lo han visto muchas veces, y aquí lo que vamos a hacer es darle una interpretación ya asociada a la estadística, ya, y básicamente eso es súper importante finalmente para lo que vamos a ver en adelante. ¿Ya? Por lo tanto, esa interpretación que nos va a llevar nuevamente a algo que conocemos, que se llama mínimos cuadrados, hoy día vamos a ver quizás una forma complementaria a lo que ustedes ya han visto. ¿Ya? Entonces, la motivación fundamentalmente tiene que ver con básicamente lo que siempre hacemos y dónde estamos desde el punto de vista del contexto, y que básicamente pensamos que cuando tenemos un sistema experimental, lo que tenemos en definitiva son datos disponibles que están obtenidos a partir de planteamientos de experimentos siguiendo un diseño determinado. ¿Ya? Y en este caso pueden pensar que ya conocen dos: uno es el 2 elevado a n, diseño factorial de 2 vías, que se llama, ese es el nombre completo, y el otro es el diseño central compuesto, el Central Composite Design, que se llama, que es este círculo o esfera. ¿Ya? Entonces, básicamente, con ese diseño de experimentos, y hay otros más, como el triángulo ese que yo les decía, que se llama el diseño de experimentos de simplex lattice, que se llama, que es otro. ¿Ya? Básicamente lo que nos entrega ese diseño de experimento es un conjunto de corridas experimentales que básicamente las implementamos en un determinado sistema experimental, y aquí, como la idea es integrar todo lo que vimos, recuerden también que el sistema experimental está compuesto de distintas variables. ¿Ya? Y esas variables las podemos definir como independientes y variables dependientes, ya que la variable dependiente es la respuesta que yo obtengo, ¿ya? Y que quiero modelar a partir de modificaciones en las variables independientes, y esas variables independientes son variables controladas.
o sea que yo manipulo activamente para obtener cómo estas van afectando a mi variable dependiente, y también sabemos que existen variables independientes que son variables aleatorizadas, que tienen un comportamiento aleatorio, ¿ya? Y algunas variables que van a ser bloqueadas, o sea que durante toda mi experiencia estas variables van a permanecer constantes. Y lo que queremos al final es obtener una representación entre las variables controladas y las variables dependientes, ¿ya? Pero para eso tenemos que entender que esa representación siempre va a estar supeditada a las otras variables independientes. O sea, la representación que tengamos va a ser válida para otro conjunto de variables que van a estar bloqueadas, ¿ya? Y va a estar también supeditada a la capacidad que tendremos de aleatorizar las variables que no podemos controlar, ¿ya? Y eso implica entonces que mi supuesto de experimento aleatorio debe también ser parte de este análisis, ¿ya? Y de la planificación del experimento, porque de lo contrario los resultados no serían válidos, ¿ya? Entonces me voy a quedar un momento con las variables aleatorias, ¿ya? Y básicamente voy a observar que estas variables aleatorias yo las puedo separar quizás en dos tipos, ¿ya? Una que tienen que ver con aquellas que influyen directamente en el proceso experimental como tal, ¿ya? Y que tienen que ver quizás, no sé, con ciertos elementos externos que generan entonces ruido experimental, los cuales pueden ser, por ejemplo, comportamientos de las variables atmosféricas, por ejemplo, o comportamientos de las variables humanas que no podemos controlar y por lo tanto aleatorizamos. Pero también tenemos otro tipo de variables aleatorias, ya que también influyen y que tienen que ver con el proceso de medición. O sea, el ojo que yo uso para medir, por ejemplo, el nivel de un menisco en una probeta graduada, básicamente ese ojo está sujeto a una parte aleatoria, porque hay veces que voy a redondear hacia arriba y otras hacia abajo, ya sin básicamente tener, por ejemplo, acá está el menisco, y entonces nosotros medimos esto está, y hay que preguntarse si es que esto se mide hacia allá o hacia acá. Entonces, ese error que está un poco, que tiene que ver con la medición, también lo podemos incorporar dentro de las variables que afectan a las variables dependientes medidas, estas M's que vemos acá, ¿ya? Y que básicamente entonces le confieren una característica aleatoria, ya a nuestra variable dependiente, ¿ya? Entonces, en definitiva, ¿qué tenemos acá? Tenemos los resultados de un experimento en los cuales modificamos aquellas variables independientes que queríamos controlar porque queremos evaluar cómo se relacionan con las variables dependientes, ¿ya? Controladas. Y tenemos, por supuesto, el resumen de las variables dependientes, pero ojo, son variables dependientes medidas, o sea que pasaron por un proceso posterior de la obtención de esos datos de un determinado proceso, que es un proceso de medición, ¿ya? Y eso es muy importante destacarlo porque básicamente esas variables van a tener ruido. Incluso si el proceso fuera perfecto, el proceso de medición nunca lo va a hacer, ¿ya? Porque justamente los sistemas de medición tienen una resolución y eso ya tiene entonces incorporado error experimental asociado, por supuesto, a la medición. Dicho entonces, en resumen, variable dependiente es una variable dependiente medida, ¿ya? Y medida implica entonces que al menos va a tener el ruido de medición, ¿ya? Entonces, estos resultados experimentales contienen información que es relevante, ¿ya? Y esta información que es relevante es básicamente cómo depende la variable medida de las variables controladas. Esa información es la que es relevante. ¿Por qué es relevante? Podrían preguntar ustedes. Porque las variables independientes están asociadas a decisiones que yo tengo que tomar. Entonces, si yo soy capaz de modelar la dependencia que existe entre mis decisiones y la consecuencia de mis decisiones y transformar todo esto en algo que resume eso, básicamente tengo la capacidad de tomar decisiones, ¿ya? De manera informada y de manera sistemática. Entonces, de manera sistemática puedo mejorar mis procesos o hacerlos más eficientes, más seguros, etcétera, ¿ya? Entonces, esa información entre la posible dependencia entre las variables independientes y dependientes es la que queremos transformar en algo que sea compacto, que me permita entonces utilizarlo para tomar una decisión quizás en condiciones un poco distintas a las que utilicé experimentalmente. Entonces, la idea es sintetizar esa información, y la forma de sintetizarla por excelencia para nosotras y nosotros que somos ingenieras e ingenieros es transformar esto en expresiones matemáticas, ¿ya? Y eso se llama modelo. Entonces, modelo lo vamos a entender como quizás otras definiciones que van a tener ustedes en adelante,
¿ya? Si les toca de nuevo conmigo en análisis de procesos químicos, vamos a ver quizás una definición un poco complementaria de esta, pero en este momento lo que me interesa es definir un modelo como un conjunto de relaciones matemáticas que contienen o que sintetizan la información asociada a un conjunto de experimentos y sus resultados, por supuesto, y que entonces me permite eh, identificar la relación que existe entre la dependencia, entre las variables independientes y dependientes, y entonces con esa información tomar decisiones. Eso básicamente va a ser una definición como bien utilitaria para este curso. Entonces, un modelo, como decíamos que en una relación matemática, básicamente lo podemos definir como eso, como una relación matemática y que es la herramienta esta que nos permite predecir el comportamiento de un determinado sistema, y ojo que es esperado, ¿ya? Porque vamos a ver que no necesariamente vamos a ser capaces de predecirlo, la idea es hacerlo. Entonces, básicamente, como es una relación matemática, vamos a usar esta nomenclatura, ya que va a ser básicamente la respuesta dependiente, la variable dependiente que quiero predecir, ¿ya? Va a ser igual a el resultado de este modelo, el cual requiere, para predecir, valores de las variables ¿ya? Independientes, el cual puede ser un vector o puede ser un escalar, ¿ya? ¿Por qué un vector o un escalar? Porque básicamente, por ejemplo, el diseño 2 elevado a n, las variables independientes están compuestas de n elementos, por lo tanto sería un vector de n elementos, ¿ya? Y también está compuesto este modelo por un conjunto de parámetros, ya que puede ser un vector de parámetros los cuales van a ser invariantes para la región experimental en la cual vamos a investigar. ¿Ya? Y ¿por qué se llama invariante? Porque esos valores de los vectores de parámetros se van a mantener constantes ¿ya? Cada vez que utilicemos este modelo dentro de una región experimental previamente establecida. Mientras que las variables, su nombre lo dice, pueden variar dentro, por supuesto, de la región experimental. Y este modelo nos va a entregar una respuesta de interés y la forma del modelo o cómo será el modelo lo vamos a decir simplemente con una f, ya una función. Con esa notación como bien clásica. Entonces, de acuerdo a su concepción, de acuerdo a cómo estos modelos se obtienen, ¿ya? O se definen, se describen, o tenemos una determinada característica del modelo, los vamos a poder clasificar en tres tipos. Aquellos que se llaman empíricos, ¿ya? Que son modelos de caja negra, ¿ya? Y estos modelos son aquellos que se obtienen basados en datos. ¿Ya? Vamos a poner empírico, vamos a poner datos. Se requieren datos. La explicación que está a continuación se las voy a dar en un momento. Aquellos modelos que se llaman fenomenológicos o modelos de caja blanca son aquellos modelos que básicamente no requieren datos. ¿Ya? ¿Ya? Son estos modelos que no requieren datos, que básicamente están basados en ecuaciones fundamentales, ¿ya? Como ecuaciones de conservación de materia, de energía, de cantidad de movimiento, ya que básicamente son aquellas ecuaciones que las leyes físicas me permiten entonces describir un determinado sistema experimental sin tener que tomar más datos. ¿Ya? Por eso se llaman de caja blanca, porque son transparentes quizás para una persona que está entrenada medianamente bien en física, química, biología elemental. ¿Ya? Y están los modelos que se llaman semi-empíricos o modelos de caja gris, los cuales combinan un poco características de ambos tipos de modelos. Entonces, para entender ahora la definición de este tipo de modelos desde una perspectiva un poco más tangible, imaginémonos que acá tenemos dos modelos, F1 y F2. Voy a poner B0 más B1 por U, ¿ya? Y voy a poner este segundo que es B0 por la exponencial de B1 por U. ¿Ya? Por U. Estos dos modelos tienen una característica que los une y una característica que los diferencia. La característica que los une, podríamos decir así, tiene que ver con el hecho de que ambos tienen los parámetros beta, B0 y B1. ¿Ya? Tienen en común que tienen dos parámetros, ¿ya? Y esos parámetros yo le llamé de manera deliberada B0 y B1. Eso es lo que tienen en común. ¿Ya? Y tienen algo que los diferencia, y es fundamentalmente el hecho de que en el primer caso, F1 representa una relación lineal con respecto a la variable U1, mientras que F2 representa una relación exponencial respecto a la variable U1. ¿Ya? Eso los diferencia, mientras que el hecho de que tengan dos parámetros los asemeja. ¿Ya? Entonces, de esta idea muy sencilla, podemos decir que los modelos se pueden evaluar o se pueden obtener sus características asociadas a los parámetros, ¿ya? Y asociada también a su estructura.
¿ya? Y eso es muy relevante porque básicamente nos permite entonces darle una segunda lectura a a este tipo a esta diferencia de modelos asociados a su concepción, ¿ya? Entonces, esta parte lo único que dice es que si tengo dos funciones, ya podemos, por ejemplo, clasificarlas de acuerdo a si tienen el mismo número de parámetros, entonces ahí teníamos una clasificación, y de acuerdo a si tienen la misma forma o no, ¿ya? Entonces, dicho eso, ¿ya? Entonces vamos a hacer una pequeña identificación extra asociada a esta clasificación de los modelos que tienen que ver con esta dimensión parámetro-estructura. Entonces, los modelos empíricos, ¿ya? Que decía ahí que estaba basado en datos, tienen la siguiente idea para implementarlos. Yo tengo datos y entonces estos datos los tengo que pasar por algún tipo de filtro, alguna máquina que me permite obtener un modelo, ¿ya? Y básicamente, como estos datos vienen de un sistema experimental, estos datos pueden describirse de acuerdo a múltiples modelos, ¿ya? Y todos estos modelos van a estar buenos siempre y cuando describan bien los datos experimentales, ¿ya? Entonces, este modelo, para obtenerlo, yo requiero definir su estructura y sus parámetros, ¿ya? Entonces, básicamente, cuando estoy pensando en un modelo de caja negra, modelo basado en datos, básicamente tengo la libertad total de elegir tanto qué forma va a tener este modelo y también qué parámetros o qué número de parámetros son los que van a estar asociados a la descripción de mis datos. Mientras que, por otro lado, tenemos estos modelos que se llaman modelos de caja blanca, que se llaman fenomenológicos, que no usan datos. Entonces, si no usan datos, quiere decir entonces que los modelos de caja blanca me van a entregar de inmediato un modelo, lo que implica que que las leyes físicas, las leyes fundamentales que describen la naturaleza, me van a dar cuenta entonces de su estructura y sus parámetros. ¿Ya? Y ejemplos como estos ustedes pueden encontrar asociados, por ejemplo, a los balances de materia. ¿Ya? Los balances de materia tienen una forma súper característica, que dice que, no sé, el flujo que ingresa, por ejemplo, es igual a, por ejemplo, en un sistema estacionario, flujo que sale 1 menos flujo que sale 2, y eso igual a 0. Si se fijan, los parámetros que multiplican a estas variables flujos de entrada, ¿ya? Para un balance de materia, son conocidos, 1, 1 y 1. ¿Ya? Son conocidos los parámetros. Y su estructura también está definida porque yo sé que es una combinación de sumas y restas que describen una ley que se llama ley de conservación de la materia. Entonces, en este caso, este modelo tiene su estructura y parámetros definidos sin necesidad de obtener información adicional, ¿ya? Y luego tenemos estos modelos que se llaman modelos de caja gris, donde parte de la información para obtener el modelo que describe un determinado comportamiento tiene que ser sacada de datos, ¿ya? Y generalmente esos modelos se ven como una mezcla entre los modelos de caja negra y de caja blanca, ¿ya? Por eso se llaman de caja gris. Entonces requiero ciertos datos para estimar un determinado modelo, pero parte de ese modelo va a estar dado por relaciones que no son necesarias describir a partir de datos, ¿ya? Y por ejemplo, cuando tenemos reacción química, ¿ya? Si ustedes ya tuvieron química básica y química de proceso, en los balances cuando tenemos reacción química existe este término de reacción química. Y generalmente este término de reacción química se asocia a una cinética, ¿ya? Y las cinéticas, por ejemplo, pueden ser proporcionales, por ejemplo, a la concentración de un determinado compuesto, por ejemplo, K1 por C sub A, proporcional a la concentración, por un volumen determinado. Entonces, esta descripción, ¿ya? De un balance de materia con reacción química tiene términos que yo sé que la forma va a tener una determinada característica. ¿Por qué? Porque tengo entrada, salida y acá tengo la generación. Su forma está descrita por la ley de conservación de la materia, ¿ya? Yo sé que lo que entra más o menos lo que se transforma es igual a lo que sale. Eso esta parte me lo entrega, esa parte me la entrega la forma, la estructura me la entrega las leyes físicas, pero lo que no me llega, lo que no me entregan necesariamente las leyes físicas es la descripción, por ejemplo, de cómo yo puedo entonces definir esta parte del balance que tiene que ver con la reacción química. Y entonces necesito datos, ¿ya? Y se van a acordar de mí quizás cuando tengan reactores, necesito datos entonces para describir esta constante de proporcionalidad. Entonces, esa información es faltante para poder utilizar este modelo que está basado en balances de materia
pero que requiere información extra para describir cómo se lleva a cabo, cómo aparece la reacción química, cuál es su cinética, se llaman modelos de caja gris, donde su estructura está dada por las leyes físicas, mientras que parte de sus parámetros los requiero estimar a partir de datos experimentales. ¿Ya? Entonces, esta sería como una clasificación asociada a la concepción de los modelos que se ve reflejada en qué libertad tengo yo para plantear un modelo. Entonces, modelos de caja negra yo tengo la libertad de plantear tanto su estructura como estimar sus parámetros. Los modelos de caja blanca, la estructura y los parámetros me los entregan relaciones físicas, leyes, ya que ya existen y que básicamente las usamos, ya necesitamos datos. Entonces es como el que tiene menos grados de libertad porque básicamente tiene la característica que les comento. Y luego tenemos los modelos de caja gris donde la estructura no la puedo decidir porque me la entregan las leyes físicas, pero ciertos parámetros sí lo puedo describir porque las leyes físicas no alcanzan para tal efecto. Entonces tenemos una miríada de posibles ejemplos y ustedes seguro que se van a acordar de alguno de sus cursos anteriores. ¿Ya? Si hicieron, por ejemplo, transferencia de calor, ya se acordarán que la ley de enfriamiento de Newton que dice Q es igual a U por A por un determinado delta T. ¿Ya? Esto básicamente, la ley de enfriamiento de Newton me dice que el calor se puede representar de acuerdo a una multiplicación, o sea, que el calor es proporcional, perdón, a un gradiente térmico. O sea, la estructura está dada, porque es proporcional a un gradiente térmico. Pero lo que no me dice la ley de enfriamiento de Newton, por ejemplo, es cómo es esa constante de proporcionalidad. Entonces eso lo tengo que sacar de correlaciones, y esas correlaciones son obtenidas a partir de datos experimentales. Entonces, básicamente, la ecuación más sencilla de transferencia de calor representa un modelo de caja gris, porque hay una parte que está dada por la física y hay otra que está dada por los datos. Entonces, nosotros vamos a trabajar ya con estos modelos de caja negra, modelos empíricos o también llamados modelos de regresión. Ya hay que básicamente lo que tenemos es que vamos a definir su estructura, ya vamos a pensar si es que es lineal o no es lineal, y una vez que definamos eso tenemos que definir los parámetros. Tenemos que calcular. ¿Con qué lo vamos a calcular? Con el método de mínimos cuadrados, ya que eso ya seguro que lo conocen y lo han usado. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta de esto? Que los modelos empíricos de regresión permiten describir el comportamiento de variables dependientes a partir de las independientes, y aquí no hay causalidad física, ya en la definición de su estructura. ¿Por qué es importante definir eso? Porque como tenemos tal libertad de elegir cualquier estructura, podríamos perdernos un poco en una definición que sea más o menos ad hoc, que describa los parámetros. Porque yo, por ejemplo, si yo tengo, imagínense ustedes, el ejemplo, de hecho el ejemplo que está acá, más que el que les iba a dibujar arriba, imaginémonos, por ejemplo, que acá esto representa, o sea, ustedes están en una determinada sala, en un determinado lugar, ¿ya? Donde estamos acá, no sé, sentados o parados, da lo mismo, haciendo ejercicio, da igual, ¿ya? Y entonces vamos a medir la temperatura en función del tiempo, ¿ya? Y vamos a definir que esta casa o esta sala es una sala que que es adiabática, que no permite ni el intercambio de energía ni el de materia. ¿Ya? Entonces, si este es un sistema cerrado, ¿ya? Y nosotras y nosotros queremos modelar la evolución de la temperatura en función del tiempo, ¿ya? Si, por ejemplo, hacemos un experimento donde tenemos desde tiempo 0 hasta tiempo, quizás, por ejemplo, 3 horas, ¿ya? Vamos a medir entonces lo que vamos obteniendo, vamos a poner acá la temperatura medida en función del tiempo, y vamos a obtener estos puntos que están acá, verdes, 4 puntos, ¿ya? Entonces, estos 4 puntos mm, nos servirían para modelar la relación entre el tiempo y la temperatura. ¿Sabemos que tiene que haber una relación entre el tiempo y la temperatura? Sí. ¿Por qué? Porque básicamente tenemos una forma de representar esto que está asociado a que sabemos que existe un metabolismo, ¿ya? Y ese metabolismo hace que el tiempo esté relacionado con la temperatura, ¿ya? Del sistema. O sea, a medida que va avanzando el tiempo, la temperatura va a ir creciendo, ¿ya? Y entonces tenemos estos 4 datos que ustedes ven acá. Entonces, estos 4 datos que están acá los podríamos ajustar con muchos modelos, con distintas estructuras. Por de pronto, las 3 que yo les presento acá. Una línea recta, un polinomio o una exponencial, ¿ya? Entonces, la libertad que tengo es infinita. Yo puedo elegir cualquiera de estos 3 u otros modelos, ¿ya? Porque no existe la causalidad física asociada. Sabemos que existe una causalidad porque sabemos que existe un metabolismo, pero eso no nos limita a una determinada estructura que tengamos que elegir.
Entonces, si bien tenemos la libertad de que cualquier estructura puede ser útil, sabemos, por ejemplo, que no sería muy bueno escoger un modelo lineal. ¿Por qué? Porque básicamente sabemos que la temperatura de la habitación no va a subir infinitamente. Entonces, un modelo lineal no serviría aun cuando yo tengo la libertad de escoger ese modelo, ¿ya? O tiene la limitante que tendríamos que considerarla asociada a esto, ¿ya? Otra estructura que podríamos definir, por ejemplo, sería una estructura como la que les estoy mostrando, esta relación exponencial. Y esa relación exponencial quizás se parece un poco más a lo que debiésemos observar, en el sentido de que en un principio observaríamos un incremento de la temperatura, pero luego la temperatura debiese quedarse en un valor constante, porque básicamente tendríamos que llegar a un punto donde no deberíamos seguir avanzando, porque la segunda ley me dice que la temperatura no podría llegar más allá de la temperatura corporal. Entonces tenemos entonces una limitante que, si bien esa limitante no aparece en la estructura como fija, yo como ingeniera o ingeniero tendría que identificar que no puedo escoger un determinado modelo que no cumple características esperadas. Y por último tengo un tercer comportamiento, ese rojo, que también podría describirlo, pero yo no espero que la temperatura se comportara de esta forma. ¿Por qué? Porque sabemos que la temperatura debería ir siempre creciendo, puesto que el fenómeno tiene esa característica, ¿ya? Hasta llegar, por supuesto, a un punto donde ya no siguiera aumentando asociada a este umbral que llegamos, ¿ya? Entonces, los modelos estos empíricos que vamos a ver, que tienen la característica de que cualquier estructura puede ser útil, tiene una ventaja y una desventaja, ¿ya? La ventaja y desventaja, que es la misma, es que existen muchas opciones disponibles. Entonces, es una desventaja porque tengo que tomar una primera decisión asociada a cómo se van a describir los datos, ¿ya? Pero tengo una ventaja en el sentido de que, como tengo la libertad de escoger muchos modelos, puedo entonces seleccionar aquel modelo o aquella familia de modelos que describan muy bien los datos. ¿Ya? Entonces, tengo esas dos alternativas. Entonces, es clave el rol que tienen ustedes como ingenieras e ingenieros para entonces tomar la decisión inicial de cuál es la estructura que debiese seguir este modelo. ¿Ya? Entonces, dicho eso, ¿ya? Vamos entonces a trabajar con los modelos empíricos, ¿ya? Y que, así como desde el punto de vista de la actualidad, son muy, muy, muy importantes, ¿ya? ¿Por qué son tan importantes? Porque los modelos empíricos, ¿ya? Como tienen la característica de que no tienen una ley fenomenológica que los sustenta, requieren de mucha información, ¿ya? Para darle validez, básicamente. Si tengo la variable u y tengo la variable y, ¿ya? Mi objetivo es que tener la mayor cantidad de puntos posibles con el objetivo de que entonces no se me vaya ninguna capacidad, o sea, que no se me vaya eh, alguna relación que no tome en consideración escenarios asociados, ¿ya? Entonces, que no he considerado, ¿ya? Entonces, básicamente, el número de datos es relevante, ¿ya? Para la representatividad de mi sistema. Si me esperan un momento, voy a cambiar mi micrófono para que no les entre el ruido ambiental. Entonces, ahora espero que estén escuchando, quizás se escucha un poco distinto, pero también entiendo que se debiese escuchar con menos ruido ambiental. Si no, me lo comento. ¿Ya? Entonces, básicamente, estos modelos empíricos, como requieren tanto datos, en un principio no eran muy atractivos porque necesitamos mucho datos, y para tener mucho datos necesitamos mucha capacidad de almacenamiento. Pero en la actualidad, la cantidad de datos que existen disponibles son muy, muy, muy relevantes. ¿Ya? Tenemos muchos datos porque tenemos mucha capacidad de almacenamiento. Entonces, son muchas las alternativas que se abren, ¿ya? Tenemos también capacidad computacional para guardar esos datos, y también cada vez mejoran más los algoritmos de estimación de los parámetros, ¿ya? De estos modelos, ¿ya? Y tienen una ventaja extra, que podemos describir localmente relaciones complejas, ¿ya? Con ecuaciones sencillas. Pero, por supuesto, todo esto va a ser válido dentro de un determinado rango, dentro de una relación experimental, ¿ya? Eso tenemos que considerar. Entonces, al momento de diseñar el experimento para encontrar este modelo, el problema que debiésemos abordar consiste primero en buscar los factores que influyen en la respuesta de interés, o sea, los U's. Y ahí tienen entonces que aplicar todo lo que les enseñan sus profesoras y profesores en los otros cursos, ¿ya? Complementarios. ¿Ya? Y básicamente entonces eso nos va a implicar una primera etapa donde vamos a determinar cuáles son las variables independientes. Y luego, ¿ya? Con estos factores, con estos elementos ya antes determinados, ¿ya? La idea entonces es
identificar cuáles son los niveles o cuáles son los valores de las variables independientes en las cuales vamos a experimentar. ¿Ya? Y básicamente acá lo que tenemos que tener claro es que podrían ser, por supuesto, dependen de una determinada región experimental. La idea es que no podemos hacerla infinita porque tenemos recursos finitos, ¿ya? Y los valores donde vamos a experimentar generalmente dependen del modelo. ¿Ya? Por ejemplo, un modelo exponencial como este, ¿ya? La idea sería, por ejemplo, acá está la variable independiente u, si es que este es el rango experimental, de ahí tenemos, por ejemplo, la posibilidad de hacer un número determinado, por ejemplo, 9 corridas experimentales en U. La idea sería, ojalá, hacerla en los lugares que describen una determinada forma del modelo. Por ejemplo, este modelo exponencial tiene 3 partes. Una parte donde es como una línea recta, un punto de inflexión y un punto constante. Entonces, a mí me gustaría que el nivel de las variables dependientes considerara todos estos posibles comportamientos y entonces experimentar en cada uno de estos, en cada una de estas partes. ¿Ya? Entonces eso tiene que ver fundamentalmente entonces con la forma del modelo que tiene que ver con el diseño de experimentos. ¿Ya? Y que fundamentalmente me permite entonces como generalizar lo que yo les comentaba, asociado que si yo asumo un comportamiento lineal entre las variables independientes y las variables dependientes, no es relevante experimentar en el centro de la región experimental para obtener los parámetros, porque básicamente esta línea debiese ser colineal con todos los puntos intermedios. Entonces, mejor experimento en los extremos. ¿Ya? Tiene que ver con eso. Entonces, una vez que planteamos los experimentos y desarrollamos el diseño de experimentos, esto sí lo aplicamos, entonces la idea es tomar los datos que nos permitan definir una forma aproximada, ¿ya? Y este procedimiento generalmente se llama screening, donde básicamente, por ejemplo, tenemos un 2 elevado a n y lo que hacemos es eliminar las variables que no son significativas, ¿ya? Y con estas variables no significativas, entonces seguir investigando, o sea, acotar quizás un poco el número de variables, y ahí también definir la forma del modelo, ¿ya? Y una vez que tenemos la forma, lo que hacemos es, por ejemplo, empezar a experimentar y entonces ir optimizando de manera secuencial nuestro sistema real experimental, de tal manera de ir cada vez mejorando nuestra representación y entonces ir en la dirección de la mejora continua. ¿Ya? Y bueno, mediante este procedimiento la idea entonces es obtener, por supuesto vamos a encontrarnos con distintos modelos, el número de variables va a ir acotándose, desde muchas quizás postuladas en un principio a unas pocas, que son las más importantes. Quizás cambiemos la escala de alguna variable, por ejemplo, cambiar la dirección de máximo crecimiento, e incluso cambiar el objetivo de la investigación, que es súper común. ¿Ya? En la página del IQA existen charlas de investigación, si ustedes quieren revisarlo, en el canal de YouTube del IQA, donde hay muchas investigadoras e investigadores que nos han visitado y nos cuentan justamente de esto, de cómo se han encontrado con hallazgos súper relevantes asociados a que partieron investigando algo y esos hallazgos experimentales les cambiaron la concepción de los experimentos. Pueden revisar. Ya. Y lo otro, antes de partir a la estimación de los parámetros, es clasificar los modelos, ya que van a ser modelos entonces empíricos, en términos de su relación. ¿Ya? Y entonces vamos a hacer esta segunda clasificación en dos. Los modelos van a poder llamarse lineales o no lineales. ¿Ya? Entonces, para entender a qué me refiero con eso, quizás sería bueno definir qué es lineal. ¿Ya? Y el modelo lineal, que es el que vamos a ver aquí en este curso, porque se llama regresión lineal, lo que vamos a ver, ¿ya? Tiene que ver con cómo los modelos describen la relación entre las variables. Por ejemplo, este modelo que ustedes ven acá, que se los marco ahí arriba, donde dice que la variable dependiente predicha con el modelo va a ser igual a esta multiplicación de términos parámetro multiplicado por variable independiente, es un modelo que es lineal. ¿Ya? Y es lineal, ¿por qué? Porque si lo miramos desde el punto de vista de los U's, podrán notar que entre las variables independientes no existe otra relación que no sea la lineal. ¿Por qué? Porque básicamente es una suma ponderada de variables independientes. ¿Ponderada por qué? Por parámetros que son, se supone, constantes. ¿Ya? Y también es lineal en los betas, en los parámetros. Porque cuando yo resuelvo el problema de mínimos cuadrados, lo primero que tengo que hacer es encontrar el valor de los parámetros. Por lo tanto, este modelo parte con incógnitas parámetros. ¿Ya? Y desde ese punto de vista, si observan,
estas incógnitas que las vamos a despejar resolviendo el problema de mínimos cuadrados, ya tienen un comportamiento lineal, porque no están multiplicando dos parámetros, por ejemplo. No hay un parámetro elevando a otro parámetro. Entonces podemos definir que este modelo es lineal tanto en las variables como en los parámetros. En este curso vamos a trabajar con regresión asociada a modelos que son lineales en los parámetros. ¿Ya? Entonces vamos a identificar que nuestros modelos que van a predecir las variables van a ser lineales en los parámetros. ¿Ya? Entonces, existen varios ejemplos que ustedes pueden seguir, pero solamente para completar la idea, vamos a decir, ya por ejemplo en este caso que vemos acá, que se los marco en rojo, este modelo es, por ejemplo, no lineal en las variables x, porque tenemos un x al cuadrado, pero sí es lineal en los parámetros. ¿Por qué? Porque los parámetros no tienen una relación que sea distinta a la lineal entre ellos. En cambio, este segundo modelo, que yo les muestro acá, es un modelo que es no lineal, allá abajo, en los x, porque existe un x que está elevado a un coeficiente, y también es no lineal en los parámetros. ¿Por qué? Porque observan que aquí el c beta 1 y el c beta 2 están relacionados de una manera distinta a una suma o una suma multiplicada por una constante. Entonces, este ejemplo es, el segundo ejemplo es no lineal tanto en las variables como en los parámetros, mientras que el primer ejemplo, este polinomio, es lineal en los parámetros. ¿Ya? ¿Por qué es importante esto? Porque vamos a trabajar con este tipo de modelos, ¿ya? Que está dentro de los modelos, por ejemplo, que les mostraba del 2 elevado a n, y también, por ejemplo, el que obtenemos con el diseño central compuesto, ya el CCD, el Central Composite Design. ¿Ya? Entonces, todo lo que vamos a ver, vamos a trabajar en este curso, en la parte de regresión, va a ser con modelos lineales. O sea, vamos a aplicar regresión lineal, ¿ya? En los parámetros. Y entonces, el objetivo de la regresión lineal es obtener para un modelo fijo, o sea, para una estructura determinada, dada, ¿ya? Los parámetros que permitan describir de la manera más certera la variable experimental. Y luego analizar ese modelo. Entonces, la estimación de parámetros es algo asociada a la regresión lineal y es el primer paso para luego diagnosticar el modelo. Entonces, básicamente la primera parte de la regresión lineal corresponde a determinar parámetros. ¿Ya? Entonces, si por ejemplo, observen acá que este valor y predicho en una dimensión u, ¿ya? Corresponde, o lo podemos describir como una relación así, beta 0 más beta 1 por u. ¿Ya? Entonces, este modelo que describe un comportamiento, lo voy a escribir con negro, perdonen, para entonces ser consistente con el código de colores. Beta 0 más beta 1 por 1. ¿Ya? Entonces, una vez que describimos este modelo, o sea, determinamos su estructura, lo que vamos a hacer primero es determinar los parámetros que permiten entonces predecir de mejor manera la variable experimental. Entonces, si observan, la variable experimental, en este caso, o variable medida, va a estar dada por estos puntos rojos. Entonces, imaginemos en un principio que el experimento, entonces graficamos y obtenemos estos puntos rojos que son el valor de mi experimento. ¿Ya? Entonces, definida una estructura de un modelo, ya tenemos que definir a continuación los parámetros. ¿Ya? Y podríamos partir, por ejemplo, definiendo un parámetro beta 0, como en este caso un beta 0 que podría ser tanto 0, positivo o negativo. ¿Ya? Y básicamente, ¿qué nos va a dar cuenta de eso? De una línea que va a estar más arriba o más abajo, asociada fundamentalmente a el intercepto. Y luego podríamos definir una pendiente, la cual también puede ser 0, positivo o negativo. ¿Y eso qué nos va a indicar? Básicamente, si tenemos una inclinación positiva, una inclinación negativa o una inclinación nula. O sea, tenemos esa configuración, esa o esta que está. ¿Ya? Positiva, negativa o nula, respectivamente. Entonces, tenemos la libertad de escoger estos parámetros. Entonces, si tenemos la libertad de escoger estos parámetros, la idea entonces es seleccionarlos con un objetivo de predicción. ¿Ya? ¿Y de qué se trata el objetivo de predicción? Básicamente, escoger los parámetros beta 0 y beta 1 de tal manera que el valor predicho se parezca lo más posible al valor medido. ¿Ya? Entonces, eso básicamente es el concepto fundamental cuando estimamos parámetros. ¿Ya? Entonces, vamos a definir entonces esos parámetros de tal manera de que el valor se parezca lo más al valor predicho al medido. Entonces, tendríamos entonces que recordar quizás que esta gráfica se obtuvo a partir de una tabla que tiene valores medidos.
Y ahí estos valores medidos son valores discretos, en la corrida experimental 1, 2, hasta la corrida experimental n, medido. Medido 1, medido 2, hasta el medido n. Entonces, ¿qué queremos hacer? Básicamente, si tenemos este número de valores experimentales, entonces la idea es obtener estos parámetros de tal manera de que lo que predecimos sea lo más parecido a lo que medimos. Eso quiere decir entonces que voy a tener una imagen de cada una de las variables medidas, o variables en este caso predichas. Variable predicha en la corrida experimental 1, variable predicha en la corrida experimental 2, variable predicha en la corrida experimental n. ¿Ya? Si utilizamos nuestro modelo que está acá, ya de manera genérica, podríamos decir que esto sería entonces nuestro modelo para unos determinados parámetros que no conozco, evaluados en las condiciones experimental 1. Lo mismo entonces, los parámetros que no conocemos en la corrida experimental 2 y la última, beta S, UN. Todos esos corresponden a los predichos, donde básicamente sabemos que tenemos que identificar esos parámetros. Entonces, básicamente, si ese es nuestro objetivo, ¿ya? Obtener los parámetros que hacen que estos números que representan lo que describe el modelo en las condiciones experimentales que yo aplique, ¿ya? Este modelo entonces requiere describir esos parámetros ya de tal manera que se obtenga esta relación de buena predicción, lo que implica entonces que lo que queremos hacer es encontrar los parámetros que hacen que la resta entre el valor predicho y el valor medido sea lo más pequeña posible, ¿ya? O la distancia mejor entre ellos, ¿ya? Y una distancia se puede describir como una resta, ¿no es cierto? Voy a entonces borrar un poco acá. Entonces vamos a decir que tenemos entonces un modelo beta 0 más beta 1 u. Y ahí entonces lo que queremos hacer es encontrar el beta 0 y el beta 1 de tal manera de que la distancia que hay entre los valores experimentales medidos y los valores predichos en las condiciones experimentales sea mínima, de la distancia. Y esa distancia geométricamente se puede representar como una resta, aquí les he comentado. Y ahí en este caso, por ejemplo, podríamos observar que si tenemos m corridas experimentales, voy entonces a tener m distancias, que son estos puntos azules que están acá. Esas relaciones describen la diferencia o la distancia que existe entre el valor predicho y el medido en cada corrida experimental. Si, por ejemplo, acá está la corrida experimental 1, entonces esa rayita con respecto a ese círculo azul representa esa distancia 1. O también se conoce como error 1, y de hecho se llama error de predicción 1. ¿Por qué? Porque predice con un determinado grado de precisión, y esa precisión la podemos cuantificar de acuerdo a qué tan lejos o qué tan cerca está lo medido de lo predicho, ¿ya? Entonces, si queremos entonces encontrar los parámetros, queremos entonces minimizar estas distancias. Y como las distancias pueden ser, por ejemplo, si definimos medido menos predicho, pueden ser positivas y también pueden ser negativas, básicamente lo que queremos hacer es encontrar los parámetros que minimicen la distancia, pero la distancia cuadrática. ¿Por qué? Porque la distancia cuadrática entonces elimina el signo. Entonces, básicamente, queremos encontrar los parámetros que minimizan las distancias al cuadrado. Como tengo varias distancias, tantas como corridas experimentales tenga, m o n, en este caso para dejarlo todo consistente, voy a ponerle un m, entonces sería la sumatoria del i desde la corrida experimental 1 hasta la m de las distancias al cuadrado. Entonces, el problema de mínimos cuadrados geométricamente se puede interpretar como encontrar los valores de los parámetros que minimizan la suma de las rayas que ustedes están viendo ahí, ¿ya? Y eso es equivalente entonces a encontrar los parámetros que describen de la mejor manera posible los datos experimentales, ¿ya? Y entonces tenemos un modelo con una determinada estructura y unos determinados parámetros, ¿ya? Entonces, el problema de mínimos cuadrados entonces radica en, y lo podemos como formalizar como la minimización de la sumatoria de los valores medidos en las corridas experimentales menos el valor de las variables predichas en las corridas experimentales al cuadrado para todas las corridas experimentales realizadas, ¿ya? ¿Y qué vamos a encontrar con esto? Vamos a encontrar los parámetros. Así entonces podríamos describir el problema de mínimos cuadrados. Minimizar la sumatoria de las rayas al cuadrado y encontrar entonces los parámetros que cumplen esa condición, ¿ya? Entonces, acá un disclaimer. Es de esperar que siempre
exista diferencia entre lo predicho y lo medido. Siempre. Siempre van a existir estas rayas. La suma de las rayas nunca va a dar cero, ¿ya? O no debiera dar cero, ¿ya? ¿Y por qué es eso? Porque existe algo que nunca vamos a poder describir con un modelo, ¿ya? Que es la aleatoriedad, que era lo que yo les comentaba al principio de la clase, ¿ya? Nuestro modelo, por ejemplo, y predicho, que es función de los parámetros y de las variables controladas, viene de un sistema experimental. Vamos a poner acá una nube de recuerdo, donde este sistema experimental tenía la entrada de las variables controladas, pero también tenía un conjunto de variables que eran aleatorias, ¿ya? Y esas variables aleatorias no pueden ser descritas por un modelo, puesto que no están consideradas dentro del modelo, ¿ya? Entonces no pueden ser descritas porque no las consideramos, porque son comportamientos azarosos, ¿ya? Entonces, básicamente, lo que tenemos que tener claro es que siempre va a existir un error, ¿ya? Siempre existe un error de predicción. Y eso es relevante para el análisis que vamos a hacer a posteriori, ya que es la base del análisis del modelo, que el error de predicción, la sumatoria del error de predicción al cuadrado, siempre va a ser mayor que cero, no puede ser cero. ¿Por qué? Porque el error de predicción considera un YP que es solo función de U, pero también existen otras variables que nosotros no consideramos dentro del modelo porque tienen un comportamiento azaroso que no se puede describir, ¿ya? Entonces, siempre vamos a encontrar diferencias, siempre va a haber error, ¿ya? Y básicamente lo que vamos a considerar entonces es que, y que esta es la base de lo que viene a continuación de regresión, es que si este error tiene una determinada característica, que vamos a ver en un momento, entonces el modelo describe bien los datos, ¿ya? Entonces, ojo con eso, porque un modelo OK no va a ser un modelo que tiene la sumatoria de los errores al cuadrado igual a cero, nunca. El modelo OK va a tener un modelo que tiene una sumatoria de errores al cuadrado baja, vamos a ponerlo con comillas, porque tampoco hay que ser así, baja, vamos a ver qué significa bajo, y al mismo tiempo que este error tenga unas características bien particulares, ¿ya? Y esas características bien particulares están descritas acá, como un lema, por decirlo así, que es básicamente que dice que la diferencia debiese estar distribuida normalmente, ¿ya? Pero eso es algo que vamos a ver un poco más adelante, ¿ya? Quédense con esta idea por un momento, ¿ya? Con que básicamente el error siempre va a estar, y entonces la base de un análisis de modelo no tiene que ver con que el error tiene que ser cero, sino que tiene que ser bajo y tiene que tener unas características bien importantes, ya bien que se van a entender, puesto que ustedes ya tienen experiencia en estadística. Ya, de hecho, me voy a aplicar conceptos estadísticos para eso, ¿ya? A lo largo de estas clases vamos a, de manera, vamos a definir de manera indiferente a veces la distancia que existe entre lo predicho y lo medido como error de predicción y a veces también como residuo de predicción. En ambos casos estamos hablando de lo mismo, distancias al cuadrado, ¿ya? Entonces, la minimización de las distancias al cuadrado entre lo que predecimos y lo que medimos ya va a ser la resolución del problema de mínimos cuadrados, que básicamente es lo que me permite entonces estimar los parámetros, ¿ya? De tal manera que el modelo cumple lo que queremos, o sea que describa de manera adecuada los valores experimentales. Y eso no implica que para terminar la idea, que lo va a describir 100%, porque si lo describe 100% hay algo que está malo. ¿Por qué? Porque el modelo no considera la información aleatoria, porque no la tiene, porque no es posible describirla, porque es un comportamiento azaroso, ¿ya? Asociado básicamente a cómo nos enfrentamos a la experimentación, ¿ya? Entonces, para terminar la idea, ¿ya? Básicamente nos vamos a preguntar, ¿cómo resolver, o vamos a recordar quizás, cómo resolver esta ecuación? ¿Ya? Porque es una ecuación, ¿ya? Que básicamente es la que me permite estimar los parámetros. Entonces, hay un ejemplo que se voy a mostrar acá y que tiene que ver con obtener los parámetros de un modelo muy sencillo, que es lineal en los parámetros, y que, por ejemplo, define ya una cinética de una determinada reacción, ya donde U, por ejemplo, representaría la concentración, ¿ya? Y beta correspondería a la constante de proporcionalidad de esa reacción, ¿ya? Entonces tenemos datos de distintas concentraciones y tenemos datos de distintas velocidades de reacción, ¿ya? Y básicamente queremos entonces obtener aquel modelo que relaciona una velocidad de reacción, una cinética de un determinado compuesto, por ejemplo, compuesto A, con una expresión de este tipo.
serían, por ejemplo, para nuestro ejemplo, las variables medidas, ¿ya? Y el RA básicamente sería la variable predicha que quiero que se parezca a la velocidad medida. Y ahí están representadas, por ejemplo, con estos puntitos naranjos. Esos puntitos naranjos serían los valores medidos. Y estos triángulos que ustedes ven acá son los valores predichos, los cuales solamente los voy a poder obtener siempre y cuando conozcan esta constante de proporcionalidad. ¿Ya? Entonces, una forma de resolver este problema de mínimos cuadrados sería iterar, iterativamente darnos valores de K. ¿Ya? E iterativamente dándonos valores de K, o beta como aparece acá, básicamente entonces encontrar el valor predicho, que ustedes están viendo acá, y a continuación entonces, con Excel, por ejemplo, hacer la resta entre estos elementos, ¿ya? Y entonces esa resta, elevarla al cuadrado, sumarla, y ese sería el valor que tenemos ahora, 1604. ¿Ya? Y eso lo podemos hacer para distintos valores de beta. ¿Ya? Entonces, iterativamente, una forma de resolver el problema de mínimos cuadrados es darme unos conjuntos de parámetros, calcular entonces esta sumatoria, ya que aquí en este Excel se llama SSR, que es la sumatoria de los residuos al cuadrado, y entonces ir iterando para distintos valores y entonces después quedarse con el beta que hace que la suma de las diferencias al cuadrado sea mínima. Una forma de hacerlo, numérica iterativa. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, hay gráficamente, como lo vamos viendo, voy iterando con distintos betas y entonces voy obteniendo distintas rayas con respecto a los valores predichos a los medidos y entonces voy generando entonces un índice que da cuenta de qué tan bueno es el beta o el conjunto de betas que estoy dando. ¿Ya? Y ese índice entonces yo después lo podría transformar quizás en una representación en el espacio de la suma de los residuos versus el valor de los parámetros que iteré. Entonces, básicamente de acá yo iteré con 7, con 8, con 9, 10, 11, 12, 13, 14, y eso me dio suma de distancia al cuadrado, y de aquí que puedo sacar el limpio de que en el espacio de beta existe un valor que debe estar por acá, con beta cercano a 10, que hace que obtengamos la mejor descripción de los datos, puesto que es el valor que hace que los valores predichos y medidos sean lo más cercanos posible. ¿Ya? Y eso es una representación. Y este valor, de hecho, es 10,2. ¿Cómo lo podemos hacer? De manera como más sistemática, si quieren. ¿Ya? Resolver este problema, que es un problema, fíjense, de optimización. ¿Por qué de optimización? Porque es encontrar el beta que minimiza la sumatoria de los residuos al cuadrado. ¿Ya? Los problemas de optimización o problemas de mínimos cuadrados se puede resolver de manera analítica o de manera numérica. Sobre todo que estamos trabajando acá en sistemas lineales, la parte analítica es muy sencilla y la parte numérica es muy eficiente. ¿Ya? Entonces, si vemos, por ejemplo, la parte analítica, ¿ya? Básicamente lo que tenemos que hacer es recordar que esto no es otra cosa que una función. ¿Ya? Y cuando queremos encontrar el mínimo de una función, lo que tenemos que hacer es derivarla con respecto a las incógnitas que queremos obtener e igualarlas a cero. Y esta ecuación luego despejarla. ¿Ya? Si, por ejemplo, ocupamos nuestro ejemplo, de hecho, el que aparece, que les comentaba, básicamente tenemos un modelo que dice y predicho es igual a beta por u. ¿Ya? Entonces, básicamente eso implica que el problema que queremos resolver consiste en minimizar la distancia entre lo que mido menos lo que predicho, y lo que predigo también se puede expresar así, como beta por u, en este caso, evaluado en la condición i, al cuadrado, ¿ya? Para encontrar beta. Entonces, como esto es una sumatoria, las sumatorias son bastante sencillas de derivar, y sobre todo esto que es no muy difícil. Entonces, analíticamente lo que tendría que hacer sería derivar con respecto a las incógnitas, que son estos parámetros. Los derivo, en este caso derivo solamente con respecto a un parámetro, que es beta, y lo igualo a cero. Y cuando hago estas derivadas, se van a dar cuenta que estas derivadas, fíjense, va a ser así. Saco el 2 para afuera, ¿no es cierto? Y luego aplico la regla de la cadena. Acá me va a quedar entonces un término 2, la sumatoria de i medido i menos beta por ui, ¿ya? Y luego esto está multiplicado por lo que está acá adentro, ¿ya? Y lo que está adentro entonces sería un ui, por u sub i con negativo. Y eso va a ser igual a 0. ¿Ya? Entonces, básicamente, para encontrar el beta, ¿ya?
hacemos eso, al igualarlo a 0, entonces vamos a encontrar el beta óptimo, por eso le puse aquí un asterisco. Entonces, ¿qué puedo sacar de acá? Yo puedo decir, por ejemplo, de inmediato, que el 2 no es 0, por lo tanto no aparece en nuestro problema, que el menos 1 que está acá tampoco es 0, entonces me queda que el problema de mínimos cuadrados se traduce, en este caso, a la sumatoria de el y menos el beta ui por ui es igual a 0. ¿Ya? Y haciendo un poco de manipulaciones, y es el medido de ahora en adelante, porque el predicho ya lo reemplacé por el modelo. Entonces, haciendo una serie de manipulaciones, pasando por un lado para el otro, ya van a llegar ustedes al final a que este problema se puede describir finalmente como la sumatoria de I sub I por U sub I, ¿ya? Partido por la sumatoria del U sub I al cuadrado, y eso es beta. Si tenemos, por ejemplo, dos parámetros, se deriva con respecto a cada uno de los parámetros igual a 0 y van a tener un sistema de 2 por 2. ¿Ya? Y eso es una forma de resolverlo, que lo vamos a ver de inmediato. ¿Ya? Y lo otro, bueno, aquí está el ejemplo analítico, donde finalmente el beta asterisco va a ser igual a la sumatoria de I por UI, partido por sumatoria de UI al cuadrado, que eso es resolver el problema de mínimos cuadrados. Y si lo vemos numérico, ya podemos usar, por ejemplo, el solver de Excel, que itera. ¿Ya? Básicamente, ¿qué hace el solver de Excel? Lo que hace es iterar para distintos valores de beta, entonces prueba distintos valores de beta, hasta que se cumple una condición de que una función objetivo sea mínima. ¿Ya? Básicamente el solver de Excel hace este ejemplo que yo les decía, que entrega de manera iterativa valores de K, ¿ya? Y calcula y deja de buscar los valores de K cuando encuentra esta condición de mínimo, o sea, básicamente cuando encuentra el valor más chiquitito. Entonces, para el ejemplo que yo les mandé en el Excel, ¿ya? Con esto terminamos. Entonces, que se los mandé ahí por el chat y también se los puedo mandar por acá. O sea, al final de la clase también se los mando. Básicamente está presentada esta primera estimación de parámetros, donde lo primero que vamos a hacer ya ahora mismo es usar el método primero analítico, ya que el método analítico consistía en estimar de manera analítica los parámetros, y que si recuerdan, ya desde lo que les acabo de decir, el beta, ¿ya? El beta que minimiza los residuos al cuadrado, estaba dada por una ecuación que decía sumatoria de I, ya, perdón, que se me fue para allá, arriba, ya, que sería el I de I multiplicado por U de I, ¿ya? Y esto estaba dividido por la sumatoria de U sub I, en este caso al cuadrado. ¿Ya? Entonces, una forma muy rápida sería simplemente hacerlo, fíjense que sería entonces la sumatoria, por ejemplo, sería la sumatoria de los productos, vamos a poner acá suma producto, de Y medido, está acá, multiplicado por el U, o sea, la suma de I por U, ¿ya? Y eso sería dividido ahora por la suma de los cuadrados del valor U. Y ahí está. Y ahí está el valor de Y que minimiza nuestro problema, 10,12. Y si quieren, ustedes mismos comprobar esto, lo pueden hacer por el solver ahora. Para hacer por el solver, recuerden que el solver, que es una bin que está en Excel, ya lo que hace es iterar los valores de las incógnitas. Entonces, nosotras y nosotros lo que tenemos que hacer es generar un archivo de Excel, un libro de Excel, de tal manera que, dado unos valores de beta, encontremos la función que queremos minimizar. Entonces, ¿cómo tendríamos que hacerlo? Básicamente tendríamos que referenciar primero entonces el valor predicho a esta variable incógnita beta, ¿ya? Y entonces definiríamos esta variable intermedia que es el i predicho, que sería en este caso el beta multiplicado por u, ¿ya? Y con este valor i predicho, ya lo que tendríamos que hacer a continuación es describir el error. ¿Y cómo calcularíamos el error? El error lo calcularíamos entonces restando, en este caso, el valor medido menos el predicho. Ya con esto vamos a terminar. ¿Ya? Y a continuación, entonces, como tenemos para un determinado beta, conozco las distancias, lo que me queda ahora es sumarlas al cuadrado. Entonces acá pongo suma de los errores al cuadrado, suma los cuadrados, acá. Y entonces tengo la
esta función objetivo, qué sé yo. Entonces, ¿qué va a hacer el solver? Para unos valores de beta, va a calcular el y predicho, que está acá. Ese y predicho, que lo tengo que entregar yo, luego se va a transformar en un error, y ese error finalmente va a ser la suma de los residuos cuadrados, que es lo que va a recibir el solver. ¿Ya? Entonces, básicamente, ahora si nos vamos a datos, ¿ya? Y ustedes se van a solver, si no lo tienen instalado, pues pueden buscarlo en internet, en una bin que se tiene que hacer, que tienen que encontrar. Ya el valor en este caso del solver, que se me fue para acá. Aquí estoy. Ya acá está el solver. Tendríamos que establecer nuestra celda objetivo, ¿ya? Que sería en este caso nuestra celda objetivo, que es la suma de los residuos al cuadrado, cambiando en este caso las incógnitas beta. ¿Ya? Y aquí ojo con esto, si ustedes están seguros que los parámetros son no negativos, ya pueden dejar ese marcado, pero si es que no están seguras o seguros, debiesen eliminarlo. ¿Ya? Vamos a minimizar la función objetivo, y en este caso vamos a utilizar el algoritmo que viene por defecto con algoritmo numérico y lo ponemos a resolver. Entonces, el método itera, empieza a iterar, está encontrando distintos valores, y entonces ahí encontró el valor óptimo. Y ahí les va a aparecer un mensaje que dice, resultado de solver, que encontró una solución que se cumple con las restricciones y condiciones óptimas. O sea, que solver calculó la derivada y en ese punto la derivada es 0. Entonces lo ponemos a aceptar. Y entonces ahí queda que el valor de beta que minimiza la suma de los residuos al cuadrado es 10,12, que es el mismo 10,12 que calculamos de manera analítica. ¿Ya? De este ejemplo, se puede extrapolar, y lo vamos a ver mañana con ejemplos más complejos, ¿ya? Para estimar parámetros con modelos que tienen más parámetros, ¿ya? Pero básicamente la idea replica. ¿Ya? Entonces, les dejo como ejemplo ahora resuelto, se lo voy a subir en un momento, y entonces mañana seguimos trabajando a partir desde acá, ¿ya? Si tienen alguna duda que quieren hacerme, voy a parar la grabación igual, pero si quieren hacerme alguna duda,